iniciar el servicio en esta noche. Bendito sea nuestro Señor. Padre eterno, Señor Jesucristo, agradecidos contigo, Señor Dios de la gloria, inestimable de la vida, por tu bondad, Señor Dios, para con nosotros, por tus cuidados, Señor, por tu perdón, Padre Celestial. Para comenzar, somos un error, somos una falla, somos pecadores salvos por gracia, Señor. Tú nos has encontrado en caminos distintos, Señor Dios. Nos has propuesto y nos has trazado un único camino hacia la salvación, Señor Dios Todopoderoso. Un único camino, Señor Dios, para encontrarnos contigo, Señor Dios, al final de este tiempo, al final de esta edad. Señor Dios de la gloria, queremos encontrarnos delante de ti justos, delante de ti íntegros, delante de ti sellados con tu Santo Espíritu. Así que dispón nuestros corazones y nuestras mentes, Señor Dios, para escuchar una vez más tu bendita y santa palabra en esta noche. Señor Dios, sé tú fluyendo, sé tú ungiéndonos, sé tú visitándonos. Señor Dios de la gloria, sé tú paseándote por las Escrituras, Señor. Sé tú, Señor Dios, hablándonos en esta noche una vez más y bendiciendo a todos, a mis hermanos y a quienes escuchan en esta noche tu mensaje, tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, toma control de este servicio de principio a fin. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Ven, amados preciosos, en esta noche me encuentro en la compañía de mis preciosos hermanos José Miguel, David, de Simón, de mi esposita, y vamos a iniciar el servicio con uno o dos cantos. Así que vamos a cantar, eran 100 ovejas. Y al cielo ovejas, ya viene el rebaño. En el cielo ovejas, que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 devuelve a Cristo, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que iracundas vagando en el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, y sin su perdón.
que vuelve la Cristo y por las montañas a buscar la fue, la encontró gimiendo, temblando de frío, la tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redimido. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a nuestras Biblias al texto, al libro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. ¿Escuchan? Romanos, capítulo 3, versículo 10 y el 10 al 12. Amén. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Amén. 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 Vamos a leer la eterna palabra del Señor. Amita Ruth, ¿me está escuchando? Hermana Ruth, ¿me escuchas? Dice así la eterna palabra del Señor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Amén. Y en esta noche quiero tocar un mensaje titulado ¿Quién es el justo a quien Dios aprueba? Amén. Amén. ¿Quién es el justo a quien Dios aprueba? Bueno, es un texto de Romanos donde el apóstol Pablo, en su urgencia, en su sentimiento, se hace esta gran pregunta. Amén. En el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Amén. Y entra diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de qué significa ser justo. Amén. Amén. Y lo primero que vamos a hacer en esta noche es definir precisamente la palabra justo, Amén. ¿verdad? La palabra justo significa, en el diccionario, amén, es un término justo, se usa como adjetivo calificativo para describir individuos, situaciones o circunstancias en las cuales prima la justicia y la búsqueda del equilibrio entre diferentes elementos. La idea de que algo o alguien puede ser justo proviene, claro está, de la noción de la justicia y de la correcta aplicación de la misma de acuerdo a las necesidades de cada circunstancia específica. Un hombre justo es aquel que actúa con justicia, mientras que una situación justa es aquella en las que las partes involucradas reciben un trato apropiado de acuerdo a sus características o comportamientos. Entonces vamos a notar primeramente que la justicia va muy de la mano con ser justo. Amén. Amén. Y continuamos leyendo porque precisamente en el libro de Romanos, Pablo, acerca de la justicia y del justo, nos empieza a hacer ver varias cosas. Amén. Amén. Primeramente que hay una demanda,
y es que tú puedes ser justo delante de Dios una vez que reconozcas a nuestro Señor Jesucristo, que reconozcas precisamente esa sangre derramada, ¿correcto? Que puedas reconocerlo a Él, para que su palabra pueda hacer tal efecto que nos lleve a ser justos delante de Él. Amén. Amén. Sí, amén. Vemos también que la palabra justificación, amén, dice la justificación es precisamente algo que es un acto por lo cual Dios declara al justo a un pecador penitente, o lo considera justo, Amén. por cuanto lo ve precisamente bajo la sangre derramada. Amén. La justificación es lo opuesto a la condenación, ¿verdad? Entonces vemos que la justificación, como hemos sido enseñados, es ser libres, hallados libres de culpa. Amén. Pero para llegar allí, precisamente, tenemos que tener muy presentes y saber el significado de lo que significa ser justo. Amén. Amén. Entonces, un punto muy importante, y conectando a lo que venimos escuchando, un punto importante que venimos precisamente escuchando acerca de la obediencia, ¿sí? Y es que el justo obedece a la palabra de Dios, ¿verdad? A veces nosotros nos sentimos alejados y tenemos que reconocer que estamos apartando Bien, volvemos otra vez acá, que me estaba entrando una llamada, pero ya continuamos. Entonces decía que el justo obedece la palabra de Dios. Hay veces que nosotros nos sentimos alejados de Dios y tenemos que reconocer que nos estamos apartando de la justicia y que debemos volvernos a ella. ¿En qué momento estamos alejados? Precisamente cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar la presencia del Señor, cuando dejamos de repasar los mensajes y nos sentimos precisamente alejados de Dios. Y debemos reconocer todo el tiempo y vigilar que si nos soltamos de la mano del Dios Todopoderoso, la mano incambiable, pues vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones difíciles. El mundo nos va a querer absorber y nos va a querer desenfocar de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos rápidamente a un ejemplo bíblico. La situación en el escenario era Noé. Amén. Noé, que la misma Biblia nos dice que él era un hombre justo, ¿verdad? Noé, varón justo, dice la Biblia. Noé, varón justo, era perfecto en sus caminos. ¿Bien? Eso está en el libro de Génesis 6:9. Vamos a leerlo por un momento. Quiero traer ese escenario de ejemplo porque es el mismo escenario que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice que al final del tiempo los días serían como en Noé. Todo el mundo precisamente estaría en su búsqueda propia de sobrevivir, en su búsqueda propia de trascender, pero habría muy pocos los que buscarían a Dios, Amén. ¿verdad? Entonces vemos que en Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios y caminó Noé, ¿verdad? Entonces fíjate que este Noé delante de Dios era justo. ¿Por qué era justo? Por cuanto le creyó a Dios y estaba precisamente obedeciendo las instrucciones de lo que sería en ese momento viviendo con una gente que no le creía a Dios, que no buscaba a Dios, no buscaba su rostro ni su presencia, y había otro pequeño grupo que estaba esforzándose precisamente para ser justo delante de Dios y hallar gracia para ser salvados, ¿verdad? Entonces era un tiempo difícil el de Noé. Mucho pecado, muchas transgresiones, mucha corrupción, y precisamente Dios lo apartó, lo llamó para que él fuese precisamente el predicador. Dice el profeta de Dios que él predicó 120 años y que de alguna manera la gente lo rechazó. Finalmente, él construyó un arca
y fue salvo él y su familia, ¿verdad? Pero lo más importante que quiero resaltar acá en esta noche es que él era justo delante de Dios. Para llegar a ser justo delante de Dios es por cuanto lo hemos recibido, lo hemos confesado con nuestros labios, nos hemos bautizado correctamente y entramos en el camino con Dios. Pero que tenemos en esa caminata que estar vigilando todo el tiempo nuestras acciones, nuestras actitudes y todos nuestros pensamientos, que siempre tienen que estar enfocados en la palabra, ¿verdad? Por cuanto hemos oído tantas y tantas cosas profundas y tantas revelaciones, que eso nos lleva a trascender, ¿verdad? Y a crecer espiritualmente. Pero debemos vigilar, porque hay un momento en que dejamos de buscar a Dios por cuanto no le damos a Él el primer lugar, ¿verdad? Entonces arranqué con una pregunta: que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Estamos volviendo otra vez a los mismos tiempos de Noé? ¿Son las mismas, es el mismo escenario hoy en día? Claro que sí. Por gracia y misericordia, un grupo llamado La Novia está siendo llamado a la perfección. Amén. Está siendo vista justa delante de Dios, por cuanto ya hemos tomado las decisiones y estamos en la caminata correcta. Estamos en el mensaje correcto. Amén. ¿Amén? Por eso es importante que debemos vigilar y contemplar todo lo que se nos ha dicho y hablado. Amén, porque es el Señor Jesucristo en la cena, porque al final del tiempo Dios sacaría a relucir a su novia, una novia limpia, sin mancha y sin arruga. Amén. Así que cada uno de nosotros debemos vigilar cómo estamos viviendo, ¿verdad? Y aquí vuelvo otra vez al texto de Romanos 3, que continúa diciendo: no hay quien haga lo bueno. El versículo 12, todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Sí, Para comenzar, nosotros estamos siendo llamados a hacer lo bueno, a pesar de que veamos todo el tiempo que la gente hace las cosas malas. Malas, piensan lo malo, piensan perversamente, mientras que nosotros hacemos la diferencia y entregamos mal por bien, ¿verdad? Todo el tiempo hacerlo bien, dice la Escritura. ¿Amén? Dice: el sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Ojo, precisamente, si nosotros estamos siendo llamados a ser justos, tenemos que revisar y reparar en que nuestra boca, lo que hablamos, son palabras santas, son palabras de honestidad, son palabras de verdad. Amén. ¿Verdad? Porque precisamente nuestra naturaleza está muriendo, la naturaleza pecaminosa vieja de Adán está muriendo día a día, para que Cristo pueda vivir y pueda de alguna manera redarguirnos a hacer las cosas bien. Amén. ¿Verdad? Y a reparar y decir, precisamente, ya, perdóname que se me desconectó sello acá, pero ya volvemos. Estaba diciendo que precisamente debemos buscar a Dios para que hallemos gracia delante de Él y su perdón, ¿verdad? Muchos, como les estaba diciendo, no están buscando a Dios correctamente, o simplemente se están dejando llevar por lo que dice el pastor según su mentalidad o su formación, pero no está llevando al pueblo precisamente a la palabra aguas seguras, a recibir el Espíritu Santo. Amén. Entonces, fíjense que aquí estamos leyendo precisamente en el libro de Romanos que el apóstol Pablo está tocando frente a lo que es ser justo y justificado, que vendría a ser precisamente lo mismo. Amén. Amén. Dice: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron paz, camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Así es, Amén. Sabemos que la única manera de cumplir precisamente la ley, de vivir la ley, es estando en Cristo Jesús. Amén. De lo contrario, fijémonos que en la antigüedad todos tenían temor, pero porque seguían la ley, pensaban en la ley, pero no les había bajado precisamente el corazón de querer amar la palabra y hacer lo correcto. Por eso no había justo delante de Dios, por cuanto alzaban sus manos y estaban todas llenas de iniquidad, de perversidad. No había realmente una sinceridad delante de Dios. Y por mucho tiempo el pueblo fue azotado porque de alguna manera Dios siempre condenó la idolatría, el paganismo, porque el pueblo siempre se iba detrás de esas cosas. Amén. Y por mucho tiempo hubo profetas quienes anunciaban estas cosas y vigilaban este tipo de cosas para que el pueblo no se desviase de la palabra. Y cuando se desviaba, simplemente el profeta les anunciaba lo que iban a tener que pasar: hambres, destrucción, se levantaban los enemigos contra el pueblo de Israel, habían un montón de muertes y todo esto por causa de ¿qué? De la desobediencia. Amén. ¿Sí? Por causa de que no había tal conciencia en ese momento de precisamente servir a Dios, y siempre había un pequeño grupo que se paraba en la brecha precisamente para interceder por el pueblo, y Dios de alguna manera les contestaba en misericordia. Amén. Entonces dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Ven? Entonces, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Ser justo delante de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Amén. Para todos los que creen en Él, ¿verdad? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. ¿Amén? A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿verdad? Amén. Entonces fíjense que fuimos justificados por medio de un sacrificio, ¿verdad? Para ser perdonados por nuestros pecados. Amén. Así que debemos contemplar esto y mirarlo más a fondo, que es precisamente producir, o que Dios de alguna manera quiere hacernos ver en esta noche, de podernos hallar justos delante de Él. Amén. Amén. Entonces continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Amén? Eso lo concluye Pablo. Así que esto nos lleva precisamente a revisar si podemos, por su gracia, estar aún justificados, aún siendo hallados justos delante de Él. Amén. Amén. Dice, versículo 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Amén. Amén. Sabemos y conocemos que en un punto Dios iba precisamente por las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿Sí? Que su pueblo era el pueblo de Israel, pero su pueblo lo rechazó. Entonces, por cuanto lo rechazó, halló gracia para con nosotros, y nosotros, para comenzar, por los gentiles no estábamos dentro del cuadro, y hallamos gracia delante de Dios para que nosotros nos alcanzara también la salvación. Amén. Amén. Dice en el versículo 30, dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Amén. Circuncisión, pueblo judío, incircuncisión, pueblo gentil. Amén. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Amén. Amén. Entonces aquí entra precisamente a tocar un punto muy clave,
por cuanto nosotros somos simiente de Abraham. Amén. Entonces dice en capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Amén. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Volvemos al mismo punto. El padre de la fe, Abraham, se humilló y reconoció a un solo Dios verdadero y justo. Amén. Amén. Por cuanto fue un reconocimiento hacia un Dios justo, Dios le halló justo a él, por cuanto le fue contado por justicia, dice ahí. Amén. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Amén. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Como también David habla de la bienaventuranza, o sea, de las bendiciones también, el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, bendecido el varón quien al Señor no inculpa de pecado. Precisamente vemos que ser bendecido viene precisamente de reconocer al Señor con cada uno de nosotros lo que ha hecho, esa obra maravillosa, de primeramente sacarnos precisamente del mundo y de los pecados del mundo. Amén. Por cuanto nosotros lo reconocimos, nos bautizamos correctamente, ser perdonados de nuestras iniquidades y de nuestros pecados. Ahora, ¿qué es la palabra iniquidad? Es precisamente hacer las cosas que no tienes que hacer. O sea, que ya conoces que no debes hacer y las haces. ¿Amén? Un ejemplo puntual y concreto. Tú sabes que no debes mentir. Y por cuanto tú lo haces, entonces estás cometiendo iniquidad. Precisamente sabemos que el padre de la mentira es Satanás. Pero cuando yo hago este acto que parece simple, ¿verdad? Estoy cometiendo iniquidad. O sea, sé que no debo hacerlo, pero lo hago. Yo tengo que hacer, lo que tengo que hacer correcto es hablar la verdad siempre. Así nos cueste, así nos raspe, así nos duela, pero siempre tenemos que hablar la verdad. Amén. Amén. Entonces vemos que Abraham le creyó al Señor, ¿verdad? Le creyó al Señor. Y cada uno de nosotros, cuando empezamos en nuestra caminata, empezamos creyéndole al Señor. Pero en nuestra caminata, al final tenemos que realmente entender el propósito divino. Amén. 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 ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces continuamos. Amén. Se bendiga, Maestro Gabriel. Entonces volvemos nuevamente a hacernos la pregunta, ¿qué hizo Noé como hombre justo? Él comprendió que el plan de Dios es juzgar al mundo en aquellos días y preparó un arca obedeciendo su mandamiento. Por la fe Noé preparó el arca y fue llamado justo y heredero de la justicia. Todos los que fueron llamados justos y antepasados de la fe, como Abraham, Isaac y Jacob, tenían una fe absoluta en Dios y obedecían lo que Él les decía que hiciesen. Volvemos otra vez a resaltar la palabra obediencia, ¿verdad? Obediencia total a la palabra nos da derecho a la señal. Con absoluta fe en Dios, Noé construyó el arca para salvar a su familia y al mundo. Esta fue la obra más justa ante los ojos de Dios y gracias a ella fue llamado heredero de la justicia. Amén. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2, 17 al 26. Amén. En el libro de Santiago nos muestra que la justicia ante los ojos de Dios, Él lo considera una obra justa obedecer su palabra y no solo conocerla. Amén. Obedecer su palabra. Amén. Entonces, es una palabra clave en la cual pues, nos permite ser justos delante de Dios, obedecer su palabra, hacer las cosas que le agradan al Señor. ¿Ven? Vemos que el mismo escenario que estoy colocando en esta noche de Noé y lo que plantea precisamente la condición en que están varios, incluyendo predicadores, lo plantea Pablo, que precisamente muchos consideran o creen conocer de Dios o saber de Dios, pero solamente lo tienen en su mente, más sus acciones o sus frutos son las que demanda Dios. Amén. Nosotros también tenemos fe en Dios, creemos que de alguna manera Dios tiene todo preparado, Dios tiene todo bajo control. Y sabemos y conocemos que estamos precisamente en esta caminata gloriosa de irnos precisamente a encontrarnos con el Señor en el aire y a recibir todas las cosas que Él nos tiene preparadas. Pero para ello debemos esforzarnos por tratar de obedecer la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios y saber precisamente en nuestra mente, en nuestro corazón, que todo está en línea, que todo está en regla, que no tenemos faltas y si las tenemos, confesarlas y si las tenemos, precisamente pedir perdón. Debemos revisar nuestras acciones, debemos revisar lo que pensamos y lo que decimos, por cuanto todo el tiempo estamos siendo de alguna manera visitados, vigilados de los ángeles de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un ángel y ese ángel va y les lleva el reporte al Padre de todas nuestras acciones y todo lo que nosotros hacemos. Si debemos mantenernos justos delante de Dios, es porque precisamente estamos en búsqueda constante de hacer lo correcto, de pensar lo correcto y de obedecer la palabra de Dios. Amén. Amén. Somos un grupo de privilegiados, somos un grupo de bendecidos, somos un grupo de justos que demostramos con nuestra fe las buenas obras, los buenos comportamientos, todo en práctica de lo que hemos escuchado, de todo en práctica por cuanto nosotros con nuestros labios declaramos las cosas que no son como si fuesen, con nuestros labios declaramos que yo soy bendecido, que yo soy ungido, que yo soy justo delante de Dios, que Dios me ha puesto por cabeza y no por cola. Amén. Que Dios precisamente me respalda y me guarda hasta aún de la muerte y de la acechanza del enemigo, por cuanto soy justo y bendecido delante de Dios. Amén. Amén. Y en esta noche queremos precisamente seguir siendo bendecidos y ser hallados delante de Dios, justos. Amén. Entonces volvemos precisamente a tocar el punto de la iniquidad. Si nosotros estamos siendo conscientes de que vamos hacia la gloria, estamos siendo conscientes de que hay un Dios real y vivo que nos vigila, que nos cuida, que nos redarguye de pecado. Amén. Que en todo momento está pendiente de nosotros y nos provee. ¿Cuál será la respuesta nuestra ante nuestra manera de vivir delante de Dios? Si realmente le estamos buscando, porque estamos viviendo en un tiempo oscuro, en un tiempo donde hay mucha confusión y donde precisamente Dios nos ha sacado de Babilonia, de confusión, y nos ha trazado el camino correcto y la palabra correcta, y cada día más en un espectro mayor de entenderla, de comprenderla, de tener unas revelaciones profundas. Entonces, frente a eso que nos ha sido dado, que nos ha sido entregado, que hemos escuchado, la pregunta que nosotros nos debemos hacer en esta noche es precisamente, ¿estamos siendo hallados justos? ¿Estamos siendo hallados realmente hijos de Dios? ¿Estamos siendo hallados en la verdad, en la integridad, en la honestidad, en la verdad de nuestros labios? ¿Verdad? Porque eso es lo que nosotros tenemos que revisar y reparar todos los días de nuestras vidas. Y aún si hemos cometido faltas, si hemos
hallado en nosotros palabras incorrectas o actos incorrectos, debemos llevar al altar esas cosas y morir a ellas para que precisamente mantenernos justos delante de Dios. Amén. Amén. Porque Cristo, el Señor Jesucristo, es el que nos hace justos delante de Él, no nosotros. Porque para comenzar, como decía en la oración, somos un error, somos una falla, somos simplemente un cuerpo, ¿verdad? Que se lo van a comer los gusanos, ¿sí? Pero precisamente nosotros debemos mantenernos allí porque este mismo cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Entonces, es permanecer en su fe para que sigamos siendo bendecidos con su palabra, guardando su palabra y buscándola en todo tiempo y en todo lugar, estando apercibidos en este tiempo de demasiada maldad y de confusión. Amén. Amén. Entonces dan gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a declarar nuestros rostros y vamos a, si Dios lo permite, a continuar con este tema. Vamos a orar. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, Señor Jesucristo, agradecidos contigo por tu palabra que nos exhorta, nos redarguye, nos permite entrar cada vez en una consagración, en una posición en la que debemos apropiarnos esto con una seguridad eterna y comprometer nuestras vidas delante de ti, consagrar nuestras vidas delante de ti, revisar y reparar en todos los días de nuestras vidas cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo por tu reino, cómo pensamos, hacia dónde vamos, sabiendo y conociendo que todo lo que está a nuestro alrededor va a perecer, pero que Dios aún nos sigue llamando, Dios aún sigue tocando corazones, Dios aún nos sigue amando, porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el final de todo esto. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, que cada día nos llevas a la perfección y a hacer obras maestras delante de ti. Gracias, Señor Dios, por exhortarnos, gracias por tu amor, gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tus promesas que son reales. Gracias, Señor Dios, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, dice tu palabra, Señor, y que nos corta, o sea, corta toda cosa que no es, corta toda cosa que aún, Señor Dios, nos falta por rendirnos. Y, Señor, gracias por cada cosa que has hecho por nosotros. Señor Dios, en esta noche te alabamos, te bendecimos, te pedimos, Señor Dios, que bendigas los diezmos y las ofrendas, que nos hagas unas personas generosas, sabiendo que tú nos sobreabundas en todas las cosas. Señor, que todo es para la gloria y honra tuya, para honrarte, para glorificar tu nombre. Padre, bendice al dador alegre esta noche, lo pedimos y lo rogamos con acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú, senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Amén. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo me los bendiga, que tengan una feliz y bendecida noche. Rezamos en el amor del Señor. Jesús, el hombre mora, búscale conmigo a paz.
tristeza es cesar, es para luz, es para guiar, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador, de Jesús el nombre adora, que te sirva de gloria. Alma débil turbada, allá así duele, suave luz, suave guiar, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador.